¿Crees que estás preparado para lo que viene después de la muerte? Si crees así, quizás estés equivocado. A lo largo de nuestra vida, estamos condicionados a temer, evitar o ignorar esta realidad. La muerte es el gran misterio de la historia que nadie comprende realmente. ¿Y qué sucede más allá de ella? Bueno, esa es la verdad que la mayoría de la gente no quiere enfrentar. Pero, ¿qué pasaría si lo que siempre has oído sobre el más allá fuera incorrecto? ¿Y si las respuestas a este acertijo de la historia no fueran tan claras como imaginamos? Hoy exploraremos lo que hay más allá del último aliento y tal vez, solo tal vez, descubras que la verdad sobre la otra vida es algo para lo que nadie está realmente preparado. La muerte siempre ha estado presente en nuestras vidas como un misterio absoluto. Desde la antigüedad nos ha envuelto en preguntas sin respuestas claras, transformándonos a cada uno de nosotros en exploradores de territorio desconocido. Los seres humanos, con toda su curiosidad, se sienten intrigados por este final inevitable, pero, al mismo tiempo, irremediablemente misterioso. ¿Entenderemos algún día lo que realmente sucede cuando damos nuestro último aliento? Este enigma de la historia humana desafía tanto a los más sabios como a los más comunes. La relación entre la vida y la muerte nunca ha sido tan clara. Con cada latido sentimos la fragilidad de la existencia, el tenue hilo que nos separa de lo desconocido. Sin embargo, a pesar de todas las religiones, filosofías e historias contadas a lo largo de los siglos, la pregunta sigue siendo: ¿por qué la muerte nos causa tanto miedo? ¿Es la pérdida de conciencia o el misterio de lo que viene después lo que tanto nos asusta? Quizás sea esta incertidumbre la que de hecho nos mantiene cautelosos a la hora de reflexionar sobre este final inevitable. El miedo a lo desconocido parece estar grabado en nuestras mentes para siempre. Las culturas antiguas intentaron llenar este vacío con mitos y creencias sobre lo que sucede después de la muerte. Pero aún así, seguimos inquietos. La muerte es la última barrera que hay que cruzar, y nadie regresa para contar lo que hay al otro lado. Muchos creen que la verdadera respuesta se esconde en algún misterio de la historia que aún no hemos podido desentrañar del todo, como una pieza faltante en un rompecabezas cósmico. ¿Qué nos impide comprender plenamente lo que sucede después de la muerte? Quizás nuestra propia limitación como seres mortales. Tenemos miedo de afrontar la muerte porque nos recuerda nuestra finitud. Y, quién sabe, la respuesta que buscamos puede estar mucho más allá de nuestra comprensión actual. Aún así, la curiosidad permanece, impulsándonos a explorar las historias y enigmas de la historia que prometen traer algún tipo de comprensión sobre este destino común para todos. Hay un momento tan sutil y casi imperceptible en el que la vida se despide del cuerpo, el último aliento. En esa fracción de segundo, lo que parecía irrompible se disuelve como vapor en el aire, y todo lo que era deja de ser. El cuerpo, que una vez palpitaba de energía, cesa sus funciones. El corazón se vuelve silencioso, los pulmones dejan de inflarse y algo parece escaparse. ¿Pero qué exactamente? Muchos dicen que es el alma, otros dicen que es solo el fin de la biología. Este es el punto de ruptura entre la vida y la muerte, un instante tan poderoso como misterioso. Lo que sucede biológicamente en los momentos finales es fascinante y al mismo tiempo aterrador. El cuerpo pasa por un proceso orquestado, donde cada función vital termina gradualmente. El corazón se ralentiza, la respiración se vuelve más espaciada, hasta que todo se detiene. Este es el ciclo natural de la vida, pero hay algo más allá de la biología. Muchos informan sentir una liberación de energía, como si una esencia invisible abandonara el cuerpo para viajar a un lugar desconocido. ¿Sería este el comienzo de un nuevo viaje o simplemente el final? El enfrentamiento entre mente y cuerpo es inevitable en estos momentos. Mientras el cuerpo se despide, la mente parece luchar,
intentando aferrarse a la última chispa de vida. Muchos de los que han estado cerca de la muerte reportan sentimientos de desarrollo, como si una parte de ellos estuviera observando lo que estaba sucediendo desde afuera. Hay quienes dicen que la mente permanece activa unos segundos después de que el cuerpo se detiene. Esta paradoja entre conciencia y materia crea otro enigma en la historia de la humanidad. ¿Hasta dónde llega la vida antes de ser cortada definitivamente? Y cuando todo termine, ¿qué pasa realmente? Esta pregunta nos lleva a la eterna búsqueda de respuestas. ¿El espíritu o la conciencia se libera del cuerpo para comenzar una nueva etapa? ¿O todo se apaga como una llama al viento, dejando solo un vacío? Quizás esta sea la clave para entender lo que viene después. ¿El último aliento es solo el comienzo de algo más grande o la conclusión de todo? Un misterio que solo aquellos que han superado esta barrera pueden comprender verdaderamente. Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado respuestas sobre lo que sucede después de la muerte. Tradiciones antiguas, como las de los egipcios, hindúes y mayas, pintan un cuadro fascinante de esta transición. Para los egipcios, el alma emprende un viaje por el inframundo, donde sería juzgada por Osiris. Para los hindúes, la muerte era solo el comienzo de un nuevo ciclo, la reencarnación, donde el alma se transfería a otro cuerpo, dependiendo de sus acciones en la vida. Los mayas creían en un viaje complejo que involucraba desafíos y peligros hasta llegar al paraíso. Cada una de estas culturas nos dejó pistas, pero el misterio de la historia aún permanece. El viaje al más allá, según el espiritismo, también trae interesantes reflexiones. En esta creencia, la muerte es vista como una liberación del cuerpo físico, donde el espíritu continúa su evolución en un plano espiritual. Este viaje, para ellos, está lleno de aprendizaje y crecimiento, mucho más allá de lo que podemos entender aquí en la Tierra. Los informes de los médiums, que dicen comunicarse con aquellos que ya han fallecido, nos dan pistas intrigantes de que la conciencia no desaparece con la muerte, sino que encuentra nuevas formas de existencia. ¿Podría ser esta una clave para comprender el enigma de la historia post-mortem? La conexión entre alma y cuerpo, en varias tradiciones, se ve como algo temporal, un vínculo que se disuelve al final de la vida. Muchas creencias antiguas sugieren que el cuerpo es solo una morada temporal y que la verdadera esencia del ser es espiritual. Así, cuando llega la muerte, el alma simplemente se desprende de este cuerpo físico y continúa su viaje en otra dimensión. Este concepto resuena en diferentes culturas y es un hilo conductor en las historias que intentan desentrañar lo que sucede después del último aliento. Estas tradiciones nos hacen preguntarnos, ¿están todas estas historias conectadas de alguna manera? ¿Existe una verdad universal sobre lo que sucede después de la muerte que haya sido transmitida de manera diferente por las distintas culturas? El misterio de la historia humana parece sugerir que, a pesar de diferentes creencias e interpretaciones, nos espera algo más grande y desconocido. Quizás este sea el punto de encuentro entre todas estas visiones. El viaje del espíritu es la respuesta al gran enigma de la muerte. El concepto de cielo e infierno, tan arraigado en diversas religiones, siempre ha dividido opiniones. El cielo, con su promesa de recompensa eterna, se describe como un lugar de paz donde las almas justas encuentran descanso y alegría. Por otro lado, el infierno se presenta como un destino oscuro, reservado para aquellos que han cometido pecados graves. Pero, ¿son estas imágenes reales o simplemente metáforas de algo más profundo? Las historias que hemos escuchado desde pequeños han moldeado nuestra visión del más allá, pero pocos se preguntan si estos destinos realmente existen o si son construcciones creadas por el miedo a lo desconocido. Las creencias populares alimentan la idea de que el cielo y el infierno son reales, pero en diferentes culturas estas nociones varían. En la mitología griega, el inframundo del Hades
no era necesariamente un lugar de castigo, sino un destino inevitable para todos los muertos. Para los nórdicos, Valhalla era el paraíso de los guerreros, mientras que Helheim era un lugar de descanso para quienes morían por causas naturales. Cada cultura ha creado sus propias versiones de estos lugares, dejando claro que el misterio de la historia se desarrolla en múltiples interpretaciones de lo que les sucede a las almas después de la muerte. Los informes de experiencias cercanas a la muerte, de personas que dicen haber vislumbrado el cielo o el infierno, aportan una capa adicional de curiosidad a la pregunta. Muchas de estas personas describen encuentros con seres de luz, paisajes maravillosos o, por otro lado, sentimientos de desesperación y dolor. Estos informes refuerzan la idea de que el cielo y el infierno pueden no ser meras ficciones, sino realidades que aguardan a las almas. Pero, ¿son estas visiones colectivas o producto de nuestra imaginación, influenciadas por siglos de narrativas culturales? El enigma de la historia permanece. La pregunta que persiste es, ¿qué es más real? ¿La creencia o la experiencia? ¿Son conceptos de cielo e infierno para ayudar a la humanidad a afrontar la muerte? ¿O son, de hecho, destinos espirituales? Es posible que la respuesta a este enigma de la historia nunca se revele por completo, pero su búsqueda nos lleva a cuestionar lo que realmente creemos. Ya sean destinos o metáforas, una cosa es segura: nos guían, de alguna manera, a vivir nuestra vida de acuerdo con la promesa de lo que puede estar por venir. La experiencia cercana a la muerte, SM, es un fenómeno que ha intrigado a científicos, médicos y espiritistas durante décadas. Las personas que han estado al borde de la muerte reportan visiones intensas de luces brillantes, túneles y seres que parecen estar esperando al otro lado. Estos relatos son tan recurrentes que despiertan una curiosidad natural. ¿Vieron realmente estos individuos lo que sucede después de la muerte? ¿O sus mentes, en estado crítico, crearon estas imágenes como una forma de consuelo? El misterio de la historia detrás de estos experimentos sugiere que hay algo que va mucho más allá de la simple biología. Los sentimientos de paz y presencia espiritual son temas comunes en estos relatos. Muchos describen una calma abrumadora, como si fueran recibidos por algo más grande que ellos mismos. Algunos hablan de encuentros con familiares fallecidos, mientras que otros mencionan seres luminosos que emanan sabiduría y comprensión. Estos momentos a menudo se interpretan como destellos del paraíso. Pero, ¿estamos realmente accediendo a una nueva dimensión? ¿O son estas visiones el resultado de un cerebro defectuoso que intenta dar sentido a su propia muerte inminente? Lo que hace que las SM sean aún más intrigantes son las diferencias culturales observadas en los relatos. Personas de diferentes partes del mundo, con diferentes creencias, experimentan variaciones de estos puntos de vista. Para algunos, los túneles y las luces tienen un contexto religioso específico, mientras que para otros representan una transición a otra forma de existencia. Este patrón repetitivo de narrativas, independientemente de la cultura, plantea la pregunta: ¿se está revelando lentamente el enigma de la historia del más allá a través de estas experiencias? Aunque la ciencia sigue intentando explicar estos fenómenos como respuestas del cerebro a la proximidad de la muerte, las SM siguen provocando fascinación. ¿Fueron estas experiencias una ventana al más allá o simplemente ilusiones creadas por un cuerpo en crisis? Puede que la respuesta nunca esté del todo clara, pero cada vez que alguien pasa por esta experiencia, nos acercamos más a comprender lo que nos puede esperar al final de la vida. El misterio de la historia humana siempre ha girado en torno a lo desconocido, y quizás las SM sean las claves para descifrar parte de este gran enigma. La idea de un juicio después de la muerte es una de las creencias más antiguas y persistentes de la humanidad. El concepto del juicio final aparece en varias tradiciones religiosas,
siendo la visión cristiana una de las más conocidas. Según esta creencia, al morir, cada alma será evaluada por sus acciones en vida. Los justos serán recompensados, mientras que los pecadores enfrentarán consecuencias nefastas. Pero, ¿es esta idea de juicio una realidad literal o una metáfora creada para dar sentido a nuestras elecciones en la vida? Este enigma de la historia sigue provocando profundos debates y preguntas. En el budismo y el hinduismo, el juicio se ve de manera diferente. En lugar de una corte celestial, estas tradiciones hablan del concepto de karma. Cada acción, buena o mala, acumula un saldo que influirá directamente en la siguiente encarnación. No existe un juez per se, sino una balanza invisible que ajusta el destino de cada alma. El misterio de la historia también reside aquí. ¿Es el karma un reflejo de la justicia divina o simplemente una forma de racionalizar la idea de las consecuencias de nuestras elecciones? En este contexto, también entra en juego la cuestión del libre albedrío. Si tenemos la capacidad de elegir nuestros caminos, entonces el juicio final o karma sería una consecuencia natural de nuestras acciones. Pero, ¿qué pasa con el destino? ¿Nuestro viaje está predeterminado o tenemos un control real sobre nuestra vida y, en consecuencia, sobre nuestro futuro espiritual? Estas reflexiones sobre el destino y la libertad son parte fundamental del enigma de la historia humana y espiritual, dejando la puerta abierta a más preguntas que respuestas. El fin del mundo, ya sea en forma de juicio divino o karma, sigue siendo un tema poderoso que moldea la forma en que vivimos. Nos obliga a reflexionar sobre nuestras acciones, a considerar el impacto de nuestras elecciones y a temer las posibles consecuencias en el más allá. Sin embargo, ¿es este juicio inevitable para todos? ¿O es simplemente una construcción mental que nos ayuda a lidiar con el miedo a lo desconocido? Esta duda nos lleva a explorar más a fondo las diferentes formas que ha encontrado la humanidad para afrontar el más allá. La reencarnación es una de las ideas más fascinantes cuando hablamos de lo que sucede después de la muerte. En varias culturas, como el hinduismo y el budismo, la creencia de que el alma regresa a nuevos cuerpos después de la muerte es central. Para quienes creen, la reencarnación ofrece una segunda oportunidad, una oportunidad para corregir errores y seguir aprendiendo. Pero también existe la opinión de que este ciclo es infinito, y el alma pasa por innumerables vidas hasta alcanzar un estado final de liberación. Este enigma de la historia es uno de los más antiguos y aún hoy provoca una profunda curiosidad. Las historias de niños que recuerdan vidas pasadas son uno de los elementos más intrigantes de esta creencia. En muchos casos documentados, jóvenes que nunca han viajado a otros lugares ni estudiado otras épocas describen detalles precisos de vidas que dicen haber vivido. Estos recuerdos traen una sensación inquietante. ¿Realmente hemos vivido varias vidas? ¿O fue todo producto de la imaginación o la coincidencia? El misterio de la historia se profundiza con estos relatos, desafiando incluso a los más escépticos a considerar la posibilidad de la reencarnación. El karma a menudo se asocia con la reencarnación, vinculando nuestras acciones en una vida con los efectos que sentiremos en otra. Si alguien hace el bien, volverá en la próxima existencia. Si cometes errores, afrontarás las consecuencias en un nuevo cuerpo. Pero, ¿qué conecta exactamente estas vidas sucesivas? ¿El alma lleva las lecciones de una vida a la siguiente? ¿O comenzamos cada ciclo desde cero, simplemente sufriendo o cosechando lo que sembramos sin saber por qué? Este misterio de la historia espiritual nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras acciones repercuten más allá de la muerte. Para quienes creen en la reencarnación, la muerte es solo una transición, no un final. Esta visión nos ofrece una perspectiva menos temerosa de lo que viene después, pero al mismo tiempo plantea la pregunta: ¿realmente queremos regresar, vida tras vida,
sin un recuerdo claro de quiénes fuimos? ¿Sería la reencarnación un regalo que nos permitiría corregir nuestros errores? ¿O una prisión que nos obligaría a repetir el ciclo indefinidamente? Esta es una de las preguntas que continúa intrigándonos y desafiando nuestras creencias sobre lo que realmente sucede cuando morimos. La idea de que después de la muerte puede que no quede absolutamente nada es, para muchos, la idea más aterradora de todas. El vacío, el fin total de la conciencia, es difícil de concebir para seres tan acostumbrados a existir y sentir. ¿Qué se sentiría simplemente dejar de serlo? Para muchos, esta perspectiva genera más miedo que cualquier concepto de cielo, infierno o reencarnación. La idea de que el ciclo de la vida simplemente termina, sin continuidad, es uno de los grandes enigmas de la historia humana y, al mismo tiempo, una de las posibilidades más incómodas. La filosofía materialista propone que cuando el cuerpo muere, la conciencia se apaga como una llama al viento. No hay vida más allá de la biología, y lo que llamamos yo es simplemente el resultado de procesos químicos y eléctricos en el cerebro. Cuando estos procesos cesan, todo desaparece. Esta visión, aunque racional y científica, también conlleva una sensación de vacío emocional, ya que sugiere que toda la historia, el misterio de la historia, termina con un simple apagado de las luces. Para muchos, esta es una conclusión difícil de aceptar, ya que va en contra del deseo humano de continuidad. La reflexión filosófica sobre el vacío después de la muerte plantea interrogantes profundos. ¿Es la muerte, de hecho, el verdadero descanso eterno? Y si es así, ¿cómo afrontamos esta total ausencia de existencia? Algunos filósofos sugieren que el miedo al vacío es un reflejo de nuestro apego a la vida, mientras que otros lo ven como una liberación, el fin de todo sufrimiento, preocupación y dolor. En cualquier caso, el misterio de la historia continúa desafiándonos a enfrentar esta posibilidad sin el lente de la religión o la espiritualidad, lo que hace que el tema sea aún más complejo. Si no hay nada después de la muerte, ¿cómo deberíamos vivir nuestras vidas ahora? Quizás esa sea la verdadera lección. Sin la expectativa de una vida futura, nos vemos obligados a encontrar significado y propósito en el presente, el aquí y el ahora. El misterio de la historia humana puede que no resida en lo que sucede después, sino en lo que hacemos mientras estamos vivos. Y para muchos, esta es una perspectiva que ofrece libertad y responsabilidad. Después de todo, si el fin realmente es el vacío, ¿no sería esa una razón aún más fuerte para vivir con intensidad y propósito? La idea de que los espíritus de los muertos pueden permanecer entre nosotros, como fantasmas, es tan antigua como la propia humanidad. En diversas culturas, desde tiempos inmemoriales, ha habido informes de apariciones, fantasmas y espíritus que deambulan entre los vivos. Algunas de estas historias describen encuentros pacíficos, mientras que otras narran encuentros llenos de miedo y terror. Pero, ¿qué explica estas apariciones? ¿Son estas manifestaciones una forma para que los muertos mantengan una conexión con el mundo de los vivos, o simplemente un producto de nuestra imaginación? El misterio del cuento de fantasmas nos invita a reflexionar sobre los límites entre la vida y la muerte. Las sesiones mediúmnicas, en las que se intenta comunicarse con los espíritus, son prácticas antiguas que continúan hasta el día de hoy. Muchos creen que, a través de médiums, es posible establecer un puente entre el mundo de los vivos y los muertos. Estas prácticas, sin embargo, generan acalorados debates. ¿Son una forma legítima de acceder al más allá o simplemente ilusiones creadas por el deseo humano de no perder el contacto con los seres queridos? El enigma de la historia nos hace preguntarnos si realmente estamos solos, o si aquellos que ya no están de alguna manera siguen presentes, observándonos y, en ocasiones, interactuando. ¿Qué hace que alguien crea en fantasmas? Para algunos, es una experiencia personal innegable. Para otros,
Es una forma de afrontar el dolor y la pérdida. Historias de casas encantadas, espíritus vengativos o almas en busca de redención llenan el imaginario popular. En muchos casos, estos relatos se transmiten de generación en generación, creando un tapiz de historias sobre misterios que, aunque nunca se prueban, siguen captando nuestra atención. Pero, ¿son reales estos fenómenos? ¿O están relacionados con el miedo a lo desconocido, con la mente humana creando respuestas a lo inexplicable? ¿Por qué algunas almas parecen estar atrapadas entre mundos? Esta es una de las preguntas más recurrentes en el estudio de los fantasmas. Algunas creencias sugieren que los espíritus que mueren trágica o inesperadamente no pueden cruzar al más allá. Otros señalan que es posible que tengan problemas sin resolver que los mantienen aquí. Independientemente de la explicación, lo cierto es que la idea de espíritus vagando entre nosotros es una de las más persistentes e intrigantes. El misterio de la historia parece sugerir que incluso después de la muerte, la conexión entre los mundos puede permanecer, dejándonos con más preguntas que respuestas. El concepto de limbo es fascinante porque se encuentra entre dos mundos, ni la vida ni la muerte completa. Muchas tradiciones religiosas, especialmente el catolicismo, mencionan el limbo como un lugar de espera, donde las almas que no estaban destinadas directamente al cielo o al infierno esperan su sentencia. Pero, ¿qué es exactamente este estado intermedio? ¿Sería un lugar físico o una metáfora de la incertidumbre que sentimos sobre el más allá? El misterio de la historia rodea estas zonas grises de la existencia, donde la certeza de lo que vendrá después es tan lejana como lo desconocido mismo. En la tradición católica, el limbo se asoció históricamente con almas no bautizadas, especialmente niños, que no habían cometido pecados, pero no podían ser aceptados en el cielo debido al pecado original. Esta visión de una espera eterna, sin sufrimiento, pero también sin la alegría del paraíso, ha suscitado debates a lo largo de los siglos. Con el tiempo, la Iglesia comenzó a revisar esta interpretación, pero el concepto de estado intermedio persiste en muchas culturas. Este enigma de la historia espiritual nos hace reflexionar sobre lo que les sucede a quienes no encajan en los destinos tradicionales del cielo o del infierno. Los informes de personas que han experimentado estados de coma profundo también alimentan la idea del limbo. Muchos describen una sensación de estar atrapados en algún lugar entre la vida y la muerte, como si no pudieran avanzar ni regresar. Estas experiencias sugieren que el limbo puede no ser solo un concepto espiritual, sino también una realidad que pueden experimentar quienes están al borde de la muerte. Este estado de suspensión parece hacerse eco del misterio de la historia que se repite en diversas creencias y religiones. ¿Qué le sucede al alma cuando se encuentra en un estado de incertidumbre? El limbo, por tanto, es una poderosa metáfora de la propia condición humana. Siempre estamos en transición, entre lo que fuimos y lo que seremos, entre la certeza y lo desconocido. Este estado intermedio, ya sea real o imaginario, refleja el miedo y la curiosidad que sentimos por lo que sucede después de la muerte. Quizás el limbo, como otros misterios de la historia, exista para recordarnos que no siempre hay respuestas fáciles. A veces lo que encontramos es simplemente más espacio para cuestionar y buscar comprensión. La idea de que existen múltiples dimensiones espirituales más allá de nuestra realidad física siempre ha fascinado a la humanidad. Algunas tradiciones esotéricas y espirituales sugieren que, al morir, el alma no va simplemente al cielo o al infierno, sino que pasa por diferentes niveles de existencia. Cada dimensión sería una realidad paralela, con sus propias reglas y vibraciones, y el alma se movería a través de ellas según su nivel de conciencia. El misterio de la historia de las dimensiones espirituales revela una complejidad que va mucho más allá de las creencias convencionales, invitándonos a pensar en la muerte
como una transformación, no como un fin. Estas dimensiones, según varias tradiciones, son invisibles a los ojos mortales, pero influyen directamente en nuestra realidad. Algunas personas afirman haber accedido a estas esferas a través de profundas experiencias de meditación o proyección astral, describiendo ambientes tan vívidos como el que vivimos. Para ellos, cada dimensión representa una etapa de evolución espiritual, donde almas superiores habitan planos de luz, mientras que otras, aún apegadas a vibraciones terrenales, habitan dimensiones más densas. Estos informes nos llevan a preguntarnos, ¿son reales estas dimensiones o son solo creaciones de la mente en busca de significado para el misterio de la historia espiritual? Diferentes tradiciones esotéricas describen 7 dimensiones como etapas de ascensión. El plano físico es solo el primero, el más denso y el más tangible. A medida que el alma evoluciona, pasa a través de otras capas de la realidad, cada una más ligera y espiritual que la anterior. En algunas culturas, estas dimensiones se denominan planos astrales, etéricos o divinos. La idea de que existe una jerarquía de existencias espirituales añade otra pieza al rompecabezas que es el enigma de la historia humana y espiritual. ¿Qué nos espera después de trascender esta vida? El paso entre dimensiones se describe como un proceso natural para las almas más avanzadas, pero para aquellas que aún se encuentran en una etapa más terrenal, esta transición puede ser más lenta y difícil. Esto nos hace pensar en la vida que vivimos ahora. ¿Nos estamos preparando, conscientemente o no, para este viaje dimensional? Con cada elección, cada pensamiento, parece que podemos estar moldeando el destino de nuestra alma en planos más elevados o más densos. Así, el misterio de la historia espiritual nos hace reflexionar sobre nuestra evolución, no solo en términos terrenales, sino en términos cósmicos. La creencia en la inmortalidad del alma es algo que ha permeado la historia de la humanidad desde la antigüedad. Para muchos, la muerte del cuerpo físico es solo una transición, mientras el alma continúa su viaje, existiendo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero, ¿qué es realmente esta alma? ¿Es algo tangible que podemos definir o una esencia inmaterial que solo podemos sentir? El misterio de la historia sobre el alma inmortal es algo que continúa fascinando e intrigando a personas de todas las religiones, ya que toca una pregunta fundamental. ¿Hay algo más allá de nuestra existencia física? En el cristianismo, el islam y el judaísmo, el alma es vista como una creación divina, una chispa de vida que nunca muere. Es lo que nos conecta con Dios y la eternidad. Incluso cuando el cuerpo físico perece, el alma continúa esperando el juicio final o regresando al Creador. Pero, además de la religión, la ciencia también se interesa por el tema. Hay estudios que buscan comprender si la conciencia, lo que llamamos alma, puede de alguna manera sobrevivir a la muerte del cerebro. Aunque no hay respuestas concluyentes, esta búsqueda plantea una pregunta intrigante. ¿Desentrañará la ciencia algún día este enigma de la historia? Para quienes creen en la inmortalidad del alma, la vida física es solo una breve etapa de un viaje mucho más largo. El alma inmortal existiría en otras formas, en otras realidades, siempre en movimiento, siempre evolucionando. Esto ofrece una perspectiva muy diferente sobre la muerte. No es el final, sino un punto de partida para algo nuevo y desconocido. Esta visión reconforta a muchos, ya que alivia el miedo al vacío y a la inexistencia. Sin embargo, también nos desafía a pensar en lo que realmente significa existir. Nuestra identidad, nuestros recuerdos, nuestra esencia, ¿siguen siendo los mismos después de la muerte? La pregunta central, que atraviesa todas las culturas y creencias, es: ¿qué somos realmente? ¿Estamos nosotros, cuerpos hechos de carne y huesos, destinados a perecer? ¿O somos almas inmortales y trascendentales
que vivimos experiencias temporales en el mundo físico. El misterio de la historia del alma es, quizás, el mayor de todos. Incluso si no tenemos respuestas definitivas, la creencia en la inmortalidad del alma continúa dando forma a nuestras vidas, nuestras elecciones y nuestros sueños sobre lo que podría venir después. Y al final, esta búsqueda interminable del sentido de nuestra existencia parece un viaje sin fin. El plano astral se describe a menudo como una dimensión paralela a nuestra realidad física, accesible solo a través de la mente o el espíritu. Muchos creen que cuando morimos, nuestra alma hace esta transición natural al plano astral, donde las leyes de la física y del tiempo no se aplican de la misma manera. Esta idea se encuentra en muchas tradiciones esotéricas y espirituales, y son abundantes los informes de personas que afirman haber visitado el plano astral durante experiencias cercanas a la muerte o meditación profunda. El misterio de la historia que rodea al plano astral plantea la pregunta: ¿qué sucede realmente cuando dejamos atrás nuestro cuerpo? El viaje astral, una práctica que implica la proyección consciente del espíritu fuera del cuerpo físico, es descrito por muchos como una forma de explorar esta dimensión. Los relatos de quienes han estado en el plano astral hablan de encuentros con seres de luz, paisajes etéreos y la sensación de libertad absoluta. Para algunos, esto es una evidencia clara de que el plano astral existe como una realidad más allá de nuestra comprensión, mientras que para otros es simplemente el resultado de la imaginación humana en estados alterados de conciencia. Aún así, el misterio de la historia sobre esta dimensión sigue atrayendo la curiosidad de quienes buscan comprender qué existe más allá de la muerte. Acceder al plano astral, según muchos practicantes, requiere de una conexión profunda con la mente y el alma. La meditación, la relajación profunda y las prácticas espirituales son algunas de las técnicas que supuestamente posibilitan este viaje. Para quienes logran alcanzar este estado, la experiencia se describe como trascendental, una oportunidad para explorar nuevos horizontes y obtener una mayor comprensión de la propia existencia. Pero, ¿este viaje astral realmente nos lleva a una nueva dimensión, o simplemente revela aspectos ocultos de la mente humana? El enigma de la historia espiritual se entrelaza con la ciencia de la conciencia, sin respuestas claras. Si el plano astral es una realidad que nos espera después de la muerte, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la vida y la muerte? ¿Es aquí a donde vamos cuando dejamos nuestros cuerpos? ¿O es solo un paso transitorio antes de dirigirse a un destino final? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero cada relato de viajes astrales nos ofrece más piezas de este rompecabezas cósmico. El misterio de la historia que rodea al plano astral, sea real o no, nos desafía a reconsiderar nuestra visión de lo que significa existir en múltiples dimensiones. Desde tiempos inmemoriales, la creencia en ángeles y demonios como guardianes del más allá ha permeado culturas de todo el mundo. Los ángeles, seres de luz, a menudo son vistos como guías espirituales que nos ayudan a cruzar al otro lado, dando la bienvenida a las almas justas a un lugar de paz. Por otro lado, los demonios son descritos como criaturas oscuras, encargadas de castigar a las almas pecadoras o desviar a aquellos que están al borde del juicio. Estos seres, tan presentes en las tradiciones religiosas, son parte de un misterio en la historia que nos lleva a preguntarnos: ¿son solo símbolos del bien y del mal? ¿O realmente existen como entidades sobrenaturales? La creencia en los ángeles como guías después de la muerte brinda consuelo a muchos. Hay historias de personas que, en sus momentos finales, dicen haber visto figuras angelicales esperando, listas para llevarlos a un destino más elevado. Estos relatos resuenan en todas las culturas, desde puntos de vista cristianos hasta interpretaciones esotéricas. Para quienes creen, los ángeles son protectores que ofrecen una mano amiga en tiempos de transición.
Sin embargo, el misterio de la historia nos hace reflexionar sobre el papel de estos seres. ¿Eran realmente guardianes divinos o manifestaciones de la mente en busca de paz en el momento final? Por otro lado, la presencia de demonios en el más allá trae consigo un sentimiento de miedo y angustia. Las historias sobre estos seres involucran castigo, sufrimiento e intentos de desviar el alma hacia el camino de la perdición. En varias tradiciones, los demonios son descritos como jueces despiadados, responsables de arrastrar las almas al infierno o a un estado de tortura eterna. El misterio de la historia detrás de estas entidades oscuras es profundo e inquietante. ¿Eran estas visiones reales o simplemente reflejos del miedo humano a lo desconocido y a la propia culpa en la vida? Lo fascinante, sin embargo, es que tanto los ángeles como los demonios parecen estar presentes en casi todas las tradiciones espirituales, en diferentes formas y nombres. Simbolizan la eterna lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, que continúa incluso después de la muerte. Lo que nos queda por preguntar es, ¿existen realmente como seres separados de nosotros, o son representaciones de las fuerzas internas que luchan dentro de cada persona? El misterio de la historia que involucra a ángeles y demonios parece ser, al final, una reflexión sobre nuestra propia dualidad y lo que nos espera en lo desconocido. La idea de un fin de los tiempos, el momento en el que toda existencia llega a su límite, ha sido una constante en diversas culturas y religiones. El Apocalipsis, tal como se describe en el cristianismo, es quizás el ejemplo más conocido. Un evento cataclísmico donde el bien y el mal libran su batalla final, y las almas son juzgadas definitivamente. En otras tradiciones, el fin del mundo se ve de una manera menos violenta, pero igualmente misteriosa, como un ciclo que se cierra para dar paso a una nueva era. El misterio de la historia detrás del fin de los tiempos sigue fascinando y asustando, ya que nos hace reflexionar sobre el destino final de la humanidad. La conexión entre la muerte individual y el fin de los tiempos es una intersección curiosa. Para muchos, el momento de la muerte personal es visto como un pequeño apocalipsis, donde el mundo de un individuo se disuelve y él enfrenta su propia batalla espiritual. El misterio de la historia aquí es si el fin de los tiempos, como evento global, refleja lo que cada uno de nosotros enfrentará cuando muramos. ¿Es el apocalipsis colectivo solo una versión ampliada de lo que todos experimentamos individualmente? ¿Un espejo del fin personal de cada alma? Muchas profecías y textos sagrados hablan del fin de los tiempos como un momento de revelación. En el cristianismo, el Apocalipsis se describe como el gran desenlace, donde finalmente se revelan los secretos del universo. ¿Pero qué se revelará exactamente? ¿Estamos preparados para comprender el misterio de la historia que tanto buscamos? Esta idea de que, al final, todo quedará expuesto puede resultar a la vez reconfortante y aterradora. Quizás, al final, lo que se revela tiene menos que ver con el universo y más con nosotros mismos, nuestros propios errores, elecciones y caminos. La destrucción final de la humanidad, según muchas escrituras sagradas, no es solo un evento físico, sino también espiritual. ¿Qué dicen las escrituras sobre el destino de las almas durante el fin de los tiempos? Este gran misterio de la historia nos lleva a preguntarnos si realmente estamos preparados para afrontar el desenlace de todo lo que sabemos. ¿Entenderemos finalmente, en el último momento, lo que realmente significa existir? ¿O el final será simplemente otra transición a otro estado de conciencia? El fin de los tiempos, como la muerte misma, es una incógnita que quizás nunca podamos desentrañar por completo. Hay quienes dicen que, en el momento de la muerte, se abre un portal que conecta el mundo físico con el mundo espiritual. Esta imagen de cruzar al otro lado es una de las metáforas más poderosas de la historia de la humanidad.
Muchas culturas antiguas describen este momento como cruzar un río o cruzar un portal luminoso. Este punto de transición está envuelto en un velo de misterio, pues aunque muchas tradiciones hablan de este evento, nadie sabe a ciencia cierta qué sucede realmente cuando cruzamos esta frontera invisible. El misterio de la historia sobre este portal nos hace preguntarnos qué nos espera cuando finalmente crucemos hacia lo desconocido. Los relatos de quienes vieron el otro lado y regresaron son intrigantes y varían ampliamente. Algunos hablan de un túnel de luz, de una sensación de paz absoluta, mientras que otros hablan de oscuridad total o de un encuentro con figuras espirituales. Estos informes, provenientes de experiencias cercanas a la muerte, alimentan la idea de que el portal al más allá es real y que en algún momento todos lo cruzaremos. El misterio de la historia es si estas experiencias son, de hecho, vislumbres de una nueva existencia, o si son solo ilusiones creadas por la mente en sus momentos finales. Las culturas antiguas también tenían sus propias opiniones sobre este cruce. Para los egipcios, cruzar al otro lado implicaba un peligroso viaje por el inframundo, donde el alma era juzgada antes de poder llegar al paraíso. En la mitología griega, las almas tenían que cruzar el río Estigia, guiadas por el barquero Caronte, para llegar al reino de Hades. Estas narrativas sobre el cruce nos llevan a reflexionar. ¿Este portal es solo una metáfora de la transición entre la vida y la muerte? ¿O realmente existe una barrera espiritual que todos debemos superar? La gran pregunta que queda es, ¿el portal está siempre abierto, esperándonos, o solo se abre en el momento de la muerte? ¿Y qué pasa del otro lado? ¿Será un lugar de descanso, un nuevo comienzo, o el fin de todo? El misterio de la historia continúa desafiándonos a imaginar qué hay más allá de esta puerta invisible. Quizás el viaje hacia lo desconocido sea, en sí mismo, la mayor aventura del alma humana, un viaje para el que todos nos preparamos, consciente o inconscientemente, a lo largo de nuestra vida. La ciencia, con todos sus avances tecnológicos, siempre ha tenido una curiosa relación con la muerte. Aunque logra explicar qué sucede biológicamente cuando el cuerpo muere, las preguntas sobre la existencia después de la muerte aún siguen sin respuesta. ¿Qué le sucede a la conciencia cuando el cerebro deja de funcionar? ¿Podrá la ciencia algún día darnos una explicación clara sobre el más allá? Este misterio de la historia desafía a los científicos a mirar más allá de lo tangible y explorar las fronteras de lo que puede existir después del fin de la vida física. La neurociencia, por ejemplo, ha investigado qué le sucede a la mente en sus momentos finales. Algunos estudios sugieren que el cerebro entra en un estado de hiperactividad justo antes de la muerte, lo que podría explicar algunas de las sensaciones descritas en experiencias cercanas a la muerte, como ver luces o sentir una paz profunda. ¿Pero esto realmente explica el misterio de lo que le sucede a la conciencia? Para muchos científicos, la conciencia es solo un subproducto de la actividad cerebral, pero para otros, la idea de que la conciencia puede existir independientemente del cuerpo abre la puerta a una nueva comprensión del más allá. Los intentos científicos de comprender las experiencias posteriores a la muerte implican una variedad de estudios, desde observaciones de pacientes con enfermedades terminales hasta investigaciones de fenómenos paranormales. Sin embargo, a pesar de los avances, la ciencia sigue dividida. Mientras algunos buscan explicaciones puramente biológicas, otros exploran el campo de la física cuántica, donde las teorías sugieren que la conciencia puede existir en otros planos de la realidad. El misterio de la historia científica, por tanto, reside en la intersección entre lo material y lo inmaterial, donde el más allá sigue siendo una frontera inexplorada. ¿Estamos cerca de descubrir los secretos del más allá? Puede que la respuesta aún esté muy lejos, pero cada nuevo estudio nos acerca a la comprensión de lo que sucede cuando la vida llega a su fin.
ya sea a través de la neurociencia, la física o las teorías multidimensionales. La búsqueda de la verdad sobre la muerte y el más allá sigue fascinando a científicos y legos por igual. Después de todo, el misterio de la historia humana tiene que ver tanto con lo que experimentamos como con lo que nos espera cuando esa vida llegue a su fin. Y la ciencia, aun con sus limitaciones, puede ser una de las claves para desentrañar este gran enigma. La idea de que llevamos dentro de nosotros algo de generaciones pasadas es un concepto que trasciende culturas y religiones. La herencia espiritual y emocional de los muertos parece ser una línea invisible que conecta el pasado con el presente, pasando por nuestros antepasados y llegando hasta nosotros. Pero, ¿qué heredamos exactamente de quienes nos precedieron? El misterio de la historia sugiere que más allá de los genes y las tradiciones, existe una conexión más profunda, una especie de memoria ancestral que nos influye en formas que aún estamos descubriendo. Traumas, miedos e incluso regalos pueden transmitirse de generación en generación. Algunas culturas creen que las almas de los antepasados permanecen cerca, guiando o, en algunos casos, atormentando a los vivos. La ciencia, a su vez, ha explorado la posibilidad de que las experiencias traumáticas puedan, de hecho, heredarse genéticamente y afectar no solo las conductas, sino también nuestra salud física y mental. El misterio de la historia sobre las memorias ancestrales nos lleva a preguntarnos, ¿lo que somos hoy es, en parte, un eco de las vidas que nos precedieron? Muchas tradiciones indígenas, por ejemplo, creen en la presencia constante de los antepasados. Para ellos, los muertos no desaparecen, sino que continúan viviendo entre los vivos, ofreciendo sabiduría y protección. Esta conexión espiritual se celebra en rituales y ceremonias que honran a quienes han fallecido, manteniendo viva la memoria del pasado. Para estas culturas, el misterio de la historia reside no solo en el futuro post-mortem, sino también en cómo el pasado da forma al presente. Estas prácticas ancestrales nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras vidas están influenciadas por quienes nos precedieron. El impacto de las generaciones pasadas en nuestras vidas no se limita a lo espiritual. El estudio de la epigenética sugiere que eventos vividos por nuestros antepasados pueden alterar la expresión de nuestros genes, transmitiendo marcas que van más allá del ADN. Así, ciencia y espiritualidad se cruzan en el misterio de la historia, mostrando que la muerte, en lugar de ser un fin, puede ser un vínculo continuo entre generaciones. Lo que heredamos de los muertos puede ser más que recuerdos, puede ser una parte fundamental de quiénes somos y de lo que seremos. El duelo es una experiencia universal, pero cada cultura encuentra formas únicas de afrontar el dolor de la pérdida. En algunas partes del mundo, el duelo se celebra como una transición, una despedida que honra la vida de la persona que partió. En México, por ejemplo, el Día de Muertos es un festival vibrante donde los vivos se reúnen para celebrar y recordar a sus seres queridos. En otras culturas, el duelo está marcado por largos periodos de silencio e introspección, como ocurre en algunas costumbres asiáticas. El misterio de la historia aquí radica en la diversidad de rituales que reflejan cómo vemos la muerte, no como el final, sino como un paso a otra forma de existencia. Además de los rituales, el impacto psicológico del duelo es profundo. Perder a alguien cercano puede traerte una sensación de vacío tan intensa que parece insoportable. En muchas tradiciones, el proceso de duelo se considera un camino espiritual, una forma de aceptar la muerte y seguir adelante. Se reconoce el dolor, pero también se ve como una oportunidad para reflexionar sobre la vida y la muerte. Un ciclo continuo que todos experimentaremos algún día. El misterio de la historia humana nos enseña que, a través del duelo, aprendemos a afrontar la inevitabilidad de la muerte y a valorar la vida. Los funerales, por ejemplo, tienen gran importancia en este proceso de transición.
En muchas culturas son más que una simple despedida. Son ritos de paso, donde el alma es enviada a su próximo destino. Estos acontecimientos, llenos de simbolismo, ayudan a los vivos a procesar el duelo y a aceptar la muerte como parte de la existencia. Sin embargo, el misterio de la historia de los funerales va más allá del ritual. Reside en la necesidad humana de transformar la pérdida en una celebración de la vida vivida. Esta profunda comprensión de la muerte nos ayuda a encontrar la paz en medio del dolor. Cada cultura, a su manera, encuentra un equilibrio entre celebrar la vida y respetar la muerte. Ya sean largos periodos de duelo, rituales festivos o momentos de reflexión silenciosa, el proceso de decir adiós nos recuerda nuestra propia mortalidad. El misterio de la historia es que aunque la muerte es universal, las formas en que nos despedimos varían drásticamente, y al final, todos estos rituales, por diferentes que sean, tienen el mismo propósito: ayudarnos a seguir adelante, manteniendo viva la memoria de quienes han fallecido. La muerte, por dolorosa que sea, nos enseña profundas lecciones sobre la vida. A medida que enfrentamos el final inevitable, comenzamos a comprender mejor el valor de cada momento que vivimos. La conciencia de que el tiempo es limitado puede inspirarnos a vivir más plenamente, más presente y con más propósito. El misterio de la historia sobre la muerte es que cuando la miramos, descubrimos nuevas formas de apreciar la vida. La muerte no tiene por qué verse como un final trágico, sino como un poderoso recordatorio de que la vida es preciosa y fugaz. Aceptar la finitud es uno de los mayores desafíos humanos. Sin embargo, quienes pueden hacer las paces con esta realidad suelen encontrar una nueva forma de paz interior. Vivir entendiendo que todo es temporal nos ayuda a liberar las cadenas de la ansiedad y la búsqueda incesante de control. La muerte nos enseña a abrazar la incertidumbre y valorar el presente, ya que es todo lo que realmente tenemos. El misterio de la historia es que la muerte, en lugar de ser un enemigo, puede ser una gran maestra, mostrándonos el camino hacia la verdadera libertad emocional. Reflexionar sobre la muerte nos invita a tomar decisiones diferentes en nuestra vida. En lugar de vivir en piloto automático, priorizando cosas que tal vez no tengan tanto valor, comprender la mortalidad nos lleva a centrarnos en lo que realmente importa: el amor, las conexiones genuinas y las experiencias significativas. El misterio de la historia nos enseña que vivir bien no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de qué hacemos con ese tiempo. Cada día se convierte en una oportunidad para crear recuerdos, marcar la diferencia y dejar un legado, por pequeño que sea. Al final, la muerte y la vida son inseparables. Uno no existe sin el otro. Aceptar esta dualidad nos permite vivir con más ligereza y valentía. Si sabemos que un día todo terminará, nos da la libertad de experimentar la vida sin miedo, sin arrepentimientos. El misterio de la historia humana es que, al aceptar la muerte, encontramos el verdadero valor de la vida. Y así, la muerte deja de ser una carga y se convierte en un recordatorio constante para vivir auténtica y plenamente. El miedo a la muerte es uno de los sentimientos más universales entre los seres humanos. Desde la antigüedad, el desconocimiento que representa la muerte ha provocado un sentimiento de vulnerabilidad e inseguridad. Este miedo nos acompaña en cada etapa de la vida, moldeando nuestras elecciones e influyendo en nuestra forma de vivir. Intentamos evitarlo de todas las formas posibles, pero en el fondo sabemos que es inevitable. El misterio de la historia que rodea este miedo revela algo profundo. No solo tememos el final, sino también la pérdida de control sobre lo que sucederá después. Este miedo muchas veces nos paraliza, impidiéndonos vivir plenamente. En lugar de aceptar la muerte como una parte natural de la existencia, comenzamos a vivir a la defensiva, tratando de evitar cualquier cosa que nos recuerde nuestra mortalidad. Sin embargo,
esta actitud puede privarnos de la posibilidad de una vida auténtica. El misterio de la historia humana nos enseña que, al huir de la muerte, también, en cierta medida, huimos de la vida. Aprender a afrontar el miedo a la muerte es, en definitiva, aprender a vivir sin miedo, a valorar el momento presente. Las estrategias para afrontar este miedo varían entre culturas e individuos. Algunos buscan refugio en la espiritualidad y encuentran consuelo en la creencia en una vida futura. Otros se centran en construir legados, creyendo que dejar algo atrás es una forma de mantenerse vivos de alguna manera. La ciencia, a su vez, intenta prolongar la vida e incluso busca la inmortalidad a través de avances tecnológicos. Pero, ¿nos estamos perdiendo algo esencial de la condición humana al intentar evitar la muerte a cualquier precio? El misterio del relato nos lleva a reflexionar sobre la sabiduría de aceptar la muerte como parte del ciclo natural. Quizás el mayor desafío al que nos enfrentamos sea transformar el miedo a la muerte en una herramienta para vivir mejor. En lugar de dejar que nos abrume, podemos usarlo como un recordatorio para hacer que cada día cuente, para no perder el tiempo que tenemos. El misterio de la historia, en este sentido, es que el miedo a la muerte puede ser lo que nos enseñe a vivir con más intensidad, más gratitud y más coraje. Y cuando finalmente afrontamos este miedo de frente, descubrimos que el verdadero terror no está en la muerte, sino en no haber vivido plenamente. La muerte, con todos sus secretos, sigue siendo el mayor misterio de la historia de la humanidad. Por mucho que busquemos respuestas a través de la ciencia, la espiritualidad o las experiencias personales, la verdad sobre lo que sucede después de la muerte permanece envuelta en oscuridad. Quizás esa sea la esencia del misterio. Nunca lo sabremos del todo, y esto, en cierto modo, nos impulsa a continuar la búsqueda. Si hubiera una respuesta definitiva, ¿qué quedaría por explorar? El gran misterio de la muerte puede ser, en última instancia, lo que nos hace verdaderamente humanos. Seres curiosos, siempre en busca de lo desconocido. La eterna búsqueda de respuestas sobre el más allá nos ha llevado a crear mitos, leyendas y religiones. Cada cultura, a su manera, intenta darle sentido a lo que sucede después del último aliento. ¿Pero alguna vez tendremos una verdad universal? ¿O es la muerte, por naturaleza, algo que nunca podrá entenderse del todo? El misterio de la historia nos lleva a preguntarnos si la verdad está oculta porque no estamos preparados para recibirla, o si está más allá de la capacidad de nuestra mente humana para comprenderla. Incluso si nunca descubrimos la verdad absoluta sobre lo que sucede después de la muerte, la búsqueda en sí misma tiene valor. Nos hace reflexionar sobre quiénes somos y cómo vivimos. Quizás la mayor lección que nos deja la muerte es que la vida es un gran misterio por desentrañar, y este viaje en busca de respuestas es lo que da sentido a nuestra existencia. El enigma de la historia puede no radicar solo en lo que sucede después de la muerte, sino en cómo la vida y la muerte se entrelazan, cada una arrojando luz sobre la otra. Entonces, ¿qué nos queda si no podemos entender qué viene después? Quizás la respuesta esté en aceptar que la muerte es solo una parte más del gran tapiz de la existencia. Y, al aceptar el misterio, podemos vivir más ligeros, sin la presión de tener todas las respuestas. El gran misterio seguirá acompañándonos, pero quizás el verdadero secreto sea este. La vida y la muerte no necesitan ser comprendidas, sino vividas plenamente, cada una en su tiempo. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos,
podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.